Diana de Caos en la Red, Jorge de Insurgente, así que nos ven un poquito más cerca, mucha gente de por aquí también de Andalucía y eso. Y nada, ellos cuentan un poquito su proyecto, lo interesante es que después hagamos aquí coloquios, aportaciones, ¿no? Que no sea una cosa ahí en plan rollo. Bueno, el audio mío es muy malo de garganta y por eso recurrimos a este sistema que espero que se escuche. Yo, como vivo más meses en Jerez, le doy la bienvenida a Diana. En principio vais a asistir a 3 o 4 milagros muy importantes. Primero, ver las caras de gente de medios alternativos no es fácil. En principio, cuando nos invitan jornadas muy profesionalizadas, tipo facultades de comunicación y cosas así, o asociaciones de vecinos, o cosas así, pero es muy difícil que se nos convoque a debates, a confrontar con los medios, digamos, de comunicación no alternativos. Ese es uno de los milagros, que se nos vea la cara. La otra, que trabajemos en dos web que no compiten entre sí, lo cual es los dos medios de comunicación que no competimos. En este mundillo es difícil eso, es decir, que nos pasemos información y que tengamos, como tuvimos esta mañana, intercambiando información, porque creemos que la comunicación es otra historia. En tercer lugar, el tercer milagro es que ella es anarquista, yo comunista, y somos amigos. O sea, gran tercer milagro. El cuarto es que ella es argentina y yo uruguayo, y nos llevamos bien. O sea que los milagros llevan a comunidad. Dicho eso, para abordar el tema de por qué los medios de comunicación alternativos, habría que ir un poco a la raíz del tema, ¿no? Porque cuando se dice alternativo, se está definiendo algo. Habría que circunscribirlo desde el punto de vista que nos interesa a nosotros, que es más en el tema ideológico. Porque alternativo a la prensa escrita de papel es una web. Es decir, atendiendo a ese criterio, páginas fascistas como Libertad Digital también podría ser alternativa al papel. Aquí lo que estamos hablando es alternativo al sistema comunicativo dominante. Y eso es el primer distingo que tenemos, es decir, la necesidad que tuvimos de, aparte no con mucha diferencia, de nacer. ¿Por qué? ¿Por qué decidimos crear medios de comunicación diferentes a los imperantes? Eso es un poco la clave, un poco la clave para intentar saber dónde estamos y sobre todo dónde queremos ir. Ambos medios partimos del cuestionamiento radical de 2 o 3 cosas. Una, de palabras que en los medios de comunicación y en las facultades de comunicación se utilizan con mucha frecuencia, que es, enseñan a los chavales a ser objetivos, incluso independientes. Esas son 2 aberraciones, una detrás de otra. ¿Por qué? Porque ambos partimos de otra concepción, que es, en una sociedad dividida en clases sociales, ¿cómo se es objetivo? Se puede poner un ejemplo más gráfico. Supongamos que estamos en el año 1942 y un profesor le dice a una alumna de comunicación que vaya a un campo de concentración nazi a hacer un reportaje objetivo. Eso se pasaría por entrevistar a los que están dentro del campo de concentración, a los soldados, a los jefes, y hacer un paquete, ¿no? Y que la gente luego opinara a ver si estaba bien o mal uno u otro. Eso es lo que enseñan en las facultades en general. Es decir, a que no se tome partido, que es una manera de tomar partido, porque eso es filosofía básica. Pero nosotros partimos de que la sociedad está dividida en clases sociales y que hay una clase social dominante. Algunos, Marx nos enseñó que la ideología de la sociedad es la ideología de la clase dominante. Gobiernan las burguesías, o como queramos llamarlo, o el IBEX 35, que es lo mismo, y ellos tienen sus propios medios de comunicación. Sus propios medios de comunicación
que dictaminan lo que tenemos que pensar y sobre los temas que tenemos que debatir y pensar. Por ejemplo, yo estaba tomando un café mientras esperaba a Diana y increíblemente, digo para lo que es este país, que la gente, incluso en esta época de cierta efervescencia, como bien saben, no suele hablar de política, y en la mesa de al lado había 2 matrimonios mayores que yo hablando de Venezuela. Hablando de Venezuela. Lo cual indica muchas cosas. Primero, que hay un discurso de los medios hegemónicos, de los medios que controlan las clases dominantes, que viene trabajando desde hace mucho tiempo en que Venezuela es un problema. Y todos sabemos un montón de Venezuela, todos. Hasta mi vecina sabe que Maduro es un hijo de puta y que Leopoldo López es un pobrecito desgraciado que es un preso político. Increíblemente, ¿no? Increíblemente porque la historia es al revés, pero más allá de que sea al revés o no, lo que me preocupa es el hecho de que la clase dominante, al tener los medios de comunicación dominantes, concreta y realiza la agenda de los que nos tiene que interesar. Y la gente ha empezado a hablar de Venezuela. Curiosamente, si preguntáramos a esa misma gente por qué sabe tanto de Venezuela y no sabe nada de Nigeria, al fin y al cabo también es un país del tercer mundo, también es un país productor de petróleo, y sin embargo no saben ni cómo se llama el presidente. Bajir, creo que se llama, Mohamed Bajir. ¿Por qué no saben quién es el presidente? Porque es un tipo, como dirían en el Río de la Plata, que hace buena letra. Es decir, que está ahí puesto por las metrópolis europeas y americanas para que se saque el petróleo, y no solo el petróleo, porque Nigeria es el final de un camino que lleva al centro de África, donde se roban las materias primas para traer a Europa y a Estados Unidos. Y como el presidente de Nigeria no pone obstáculos, pues no sabemos nada de Nigeria. ¿Qué pasaría si la semana que viene estallara un movimiento revolucionario en Nigeria y cambiara el gobierno y nacionalizara el petróleo y cortara los caminos donde van las materias primas a los barcos que están esperando en Níger, en la capital? Pues sorpresa, empezaríamos a saber un montón de cosas de Nigeria. Del dictador de Nigeria. Del nuevo dictador que está asolando Nigeria y que hay presos políticos ahora. Antes no había, pero ahora hay un montón. Bueno, eso es lo que nosotros llamamos que ellos manejan la agenda, que algunos los englobamos con el análisis de que ellos, al tener los medios de comunicación, van dictaminando y formando opinión pública, y hace que en los bares, y es un ejemplo, se hable de Venezuela, porque está mirando a Santi, o en los plenos municipales, donde jamás se ha hablado de nada, y cuando habla una voz disidente, en la derecha, o sea, llame como se llame, tienen el chip de Venezuela, Corea del Norte. Curiosamente Corea del Norte, tampoco Corea del Sur. Que lo de Corea del Sur es para charlar con la gente. Curioso. Sin embargo, contra esa realidad estamos intentando pelear. Desde los medios de comunicación llamados alternativos, porque a esa realidad hubo que oponerle, siempre se ha opuesto desde que existen proletarios en el siglo XIX, y le hacían los fanzines o papelitos para poner, para decir, era un medio de comunicación alternativo, en realidad. Nosotros fuimos bastante ingenuos y pensamos que la red, internet, nos iba a facilitar mucho el trabajo a los explotados del mundo. Porque dijimos, si todos los explotados del mundo van a tener un ordenador en su casa, van a conectar con un medio de comunicación alternativo y no con el mundo del país a veces la razón. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? Volvemos a lo de antes. Porque la gente, en general, en una sociedad estructurada en clases, donde la clase dominante gobierna y dicta las leyes y la agenda, le dice a la gente que los medios de comunicación serios son el país, el mundo, la razón, la vanguardia. ¿Sí? Nosotros somos, en el caso de conocerlos, diarios militantes, o como le han dicho acá, o sea, insurgentes, a Diana y a Jorge, que estamos al servicio del terrorismo. Normal. Digo normal dado el contexto en el que nos ha tocado vivir, que Diana igual luego lo va a expresar mejor que yo,
la situación concreta que está padeciendo no solo los medios alternativos, sino la gente que está, digamos, peleando contra el sistema, que se puede decir de un modo un poco pomposo, pero al fin y al cabo es la verdad. Para un poco la presentación también de Insurgente. Insurgente nació casi en la prehistoria. En realidad el antecedente de Insurgente lo constituyó, y miro a Benito porque era de los cadisrebelde.com, que algunos recordarán. Yo había venido de Madrid de una charla que dio Novo, estamos hablando del año 1999, la prehistoria absolutamente. Y un hombre, un ingeniero, nos había explicado lo que iba a ser Internet y lo que iba a suponer. Y la verdad que era todo como ciencia ficción. Y yo tenía dudas de pensar de que la gente con sueldos bajos iba a comprar ordenadores para tener en su casa. Fue otro error mío, claro que tenía. Claro que compraron porque el sistema enseguida intentó vender, porque lo consideró una herramienta básica que tenía la familia. No solo en España, en cualquier barriada del Duque para abajo de Buenos Aires, o en la Teca o el Borgo de Montevideo, también los tienen, igual que aquí. Es decir, Internet, como es obvio, se ha constituido en la familia como algo imprescindible, como la nevera. En el año 1999 no era así, era difícil de verlo. Sin embargo, bueno, nos reunimos 3 personas en aquel momento que dijimos, vamos a hacer un medio de comunicación para empezar a contestar. Éramos bastante ingenuos al Grupo Joly y al Diario de Cádiz, que es el Diario de Jerez también. Y nos lanzamos a hacer un semanario que se llamaba cadisrebelde.com, como dije, y nos distribuimos los trabajos y empezamos a hacer. No había manera de saber si nos leía nadie. Me acuerdo que escribíamos cartas de puño y letra informando del nuevo acontecimiento a partidos políticos, de sindicatos, para que informaran a sus afiliados de que habíamos nacido. Era más o menos coincide con el nacimiento de Caos, de Rebelión, etc. O sea que llevamos 16, 17 años en esta historia. Yo siempre digo que crear una web sea alternativa, aunque sea de un bar, es lo más fácil del mundo. Se agarra un programa y se crea. Lo realmente problemático es mantenerlo, trabajar a diario en la web para que todos los días, y miro a Diana que le dedica muchísimas horas por día, sea sábado o domingo o Navidad, porque es complicado mantener una web. Es complicado porque en el mundo de la militancia social, a la cual más o menos estamos circunscritos, está empezando poco a poco, por suerte positivamente, a digerir el hecho de que existen medios de comunicación alternativos. No porque no lo hayan conocido antes, sino en el relacionamiento que tienen con ellos. Alguna anécdota simpática. Por ejemplo, una manifestación en Zaragoza sobre, voy a intentar buscar en la memoria algún hecho real, hace unos meses. Una gasolinera que querían poner en el centro de Zaragoza, algo así. Se movilizó, se hicieron varias historias y hubo una manifestación importante de 1000 y pico de personas, ¿no? Entonces, nosotros nos enteramos por algo nefasto, que son las agencias de noticias del régimen borbónico. Esto es Europa Press, la agencia EFE, de los enemigos de clase, que hubo una manifestación y tal. Entonces, hacemos lo que una de nuestras cualidades es leer la basura de las agencias de noticias o de la prensa absolutamente reaccionaria que padecemos, e interpretar y ponerlo con una perspectiva modestamente de clase. Es decir, hacer una traducción simultánea. Yo la puse, la parte que me tocó a mí, la puse yo. La manifestación fue un sábado, yo la puse el domingo de noche. Primer problema, digo, no puedo creer que en las 1200 personas que había no hubiera nadie que no mandara a ningún medio de comunicación la información. Es decir, que hicieron la manifestación, leyeron el comunicado, se fueron a tomar una tapita zaragozana y se acabó. Digo, en esta época donde cualquiera puede agarrar un móvil, hacer una foto y escribir, aunque no se escribe, pero 5 líneas, pido 5, para mandar a los medios de comunicación, y así eludimos y evitamos
al Grupo Press, la agencia EFE, el Heraldo de Colón. No lo mandan. ¿Por qué? Porque no tienen cultura de que el medio de comunicación, aunque no leen, porque ahora termina la anécdota, de que la tienen que insuflar, la tienen que llenar de contenido la propia gente. Eso fue el domingo de noche. El miércoles, así, recibo un correo, la redacción de su gente recibe un correo diciendo, dos correos, uno diciendo, aparte me conocía, yo no sé, Jorge, hubo una manifestación de tal y cual. A ver si en un par de días te mando la crónica y el fin de semana que tengo más tiempo te mando las fotos. Entonces tú le vas al compañero diciendo, habría que ir a Zaragoza, explicarle que una semana después no hay noticia. Es noticia cuando es inmediato. Como bien saben y hacen los medios de comunicación del sistema, que automáticamente la ponen, aunque sea para difamarla, pero la ponen automáticamente. Nos ganan incluso en el terreno nuestro, porque esa manifestación es nuestra, desde el punto de vista de los objetivos. Sin embargo, no ha habido manera de poder hacer eso. Evidentemente a la semana, pero hubo un segundo correo que decía, tuvimos una mani el sábado, en martes, y todavía no he visto nada de Insurgente. Digo, vamos a ver, esa persona, porque no es la que no me... Con eso no estoy reprochando nada. Estoy, y siempre acá que tengo oportunidad lo hago, es invitando a la participación democrática en la construcción de medios alternativos. Que será muy rimbombante, pero es la verdad. Es decir, uno de los objetivos que tenemos los medios de comunicación alternativos, y cuando nos juntamos es un punto del orden del día, es tener una persona a modo de corresponsal en cada una de las ciudades de España, ya no digo pueblo, de las ciudades, donde cuando ocurra algo más o menos lúdico, como puede ser una manifestación, pero Diana seguramente se referirá, o que un chaval o una chica, por ser gay, lesbiana, reciba una paliza de un fascista. Eso lo tenemos que saber nosotros a los 5 minutos. En el momento que este chaval, esa chica, lo comunique a su abogado o a su familia, tiene que venir aquí. Porque el telediario no lo va a decir. Sus medios de comunicación somos nosotros. Sin embargo, todavía estamos en la frontera. Caos, que es más poderoso que el Insurgente desde el punto de vista de entradas, tiene el mismo problema que nosotros, que es que estamos muy focalizados en este momento, y cuando rompamos eso estaremos dando un salto cualitativo, citando a Lenin, un salto cualitativo muy importante, que es en romper con, digamos, la España militante, que parecemos pocos, pero juntos somos muchos. Es decir, los 200 de Jerez, más los 200 de Cádiz, más los 5.000 de Madrid, tal, la suma son unos cuantos cientos de miles, aún afortunadamente. Sin embargo, los medios en general nuestros están lamentablemente circunscritos todavía a ese tipo de público. Digo, por hacer un perfileo del, como dicen los medios grandes, del lector, lectora más o menos ideológicamente lo tiene claro, o por lo menos está buscando, etc. Nos falta que el gran salto es que ese hombre que está ahí en el tercero B nos conozca y nos lea. Para eso es imprescindible la gente, no hay más. Es decir, aquí que somos 25 o 30 personas, si cada uno decimos que fue a una charla y estuvo Caos e Insurgente y ponemos el URL y cada uno lo mandamos a 10 contactos, joder, de lo que éramos 25 se han convertido en 300 personas esta noche. Es decir, nosotros a veces minusvaloramos la fuerza que podemos tener en las redes, que es, podemos decir en la calle, pero bueno, nosotros estamos hablando de las redes como medios de internet que somos. Nos falta ese punto militante mediático, es decir, de asumir, ojo, no solo Caos e Insurgente, hay más medios, de asumir que nosotros formamos parte de su mundo cultural e ideológico, porque somos una sola cosa. Y un secreto, duele un poco cuando uno recibe en el correo, oye, ¿qué tal esta noticia? No la habéis colgado. Y la hayamos colgado o no, la referencia, que el URL que trae es del mundo o del país, cuando a lo mejor Caos e Insurgente no lo publicó, pero lo publicó diagonal
lo publicó Reis, y ves el URL del mundo del país y te querés morir, pues diciendo, con la gente nuestra, que no termina de asumir que los medios de comunicación esos no son los nuestros. A mí hay una expresión muy interesante, y con esto acabo y dejo el lugar a Diana, que es una de mis preocupaciones ideológicas. En este momento cada uno está en la suya, ¿no? Que es en la de construir espacios propios, ¿no? Es decir, espacios propios que se pueden entender aquí en este ámbito. Como conozco a casi toda la gente, sé que muchos de nosotros somos socios de la Red Verde. ¿Qué es la Red Verde? Pues en el fondo es intentar comer sano y construir una red gastronómico-alimenticia alternativa. Es decir, que vayamos lo menos posible al mercado. ¿Por qué? Por muchísimas razones. Pero también hay, y lo estuvimos el otro día, yo pude estar un ratito nada más, pero era muy interesante, energía alternativa para poder hacerle un corte de manga a Iberdrola y compañía. Y también hay educación alternativa, es decir, también hay comunicación alternativa. Lo que nos falta, y es un poco el desafío que yo siempre intento plantear, es asumir esa realidad y no preocuparnos tanto por lo que diga el país, el mundo o el diario de Jerez, que es infame. Es decir, que bueno, uno lo lee y dice, hombre, le jode, porque si hablan barbaridades, sabe la repercusión que tiene, que lo lee mucha gente, pero hasta ahí, ya está. Los míos son otros. Es decir, ninguno de los que estamos aquí vamos a ir el día 26 de junio a agarrar una papeleta del PP ni del PSOE, es evidente que no. Están ahí, bueno, lamentablemente están, ese es el desafío. Porque no solo en la relación que puede establecerse entre el lector y lo que hacemos los medios, es que esa frontera es la que queremos precisamente eliminar. Caos e Insurgentes sois ustedes, nosotros colaboramos. Esa es un poco la idea que yo tengo. Y ya está, después no me quiero mucho. Una cosa que voy a leer. A mí no me gusta leer este tipo de cosas, pero hay una cosa que es interesante, que es el tema de el poder. Es una cosa que es humor casi. El poder y la necesidad de tener siempre medios de comunicación a su disposición, porque como me repito, como decía Marx, la ideología de la sociedad es la ideología de la clase dominante, y ellos como clase dominante necesitan el control con comillas subrayado y en negrita, de la sociedad. Y eso lo saben desde el principio. El primer periódico que hay más o menos noticias que se publicó en escrito se llamaba El Monitor. Por lo que les gusta la historia, es un periódico editado en Francia en 1800 y muy poco, no recuerdo exactamente el año, y fue el primero periódico que se editaba un día, a los 2 días, pero ya tenía imprenta y cositas interesantes. Se llamaba en una traducción regular El Monitor. Y lo que voy a leer son 8 pequeños titulares de 8 días sucesivos. El momento histórico era que Napoleón acababa de salir de la cárcel y se disponía a acabar con el antiguo régimen. Y desembarca por ahí por Marsella y avanza hacia París. El Monitor, que estaba al lado del poder, no podía ser de otra manera, que era el que había pagado la imprenta y al que se puso a servicio de él, fue titulando en días sucesivos. Primer día. Claro, era enemigo. Primer día. El monstruo se escapó de su destierro. Quedaron con esta frase. El monstruo se escapó de su destierro. Al siguiente día, o a los 2 días. El tigre se ha mostrado en el terreno. Las tropas avanzan por todos lados anuncian cierto progreso. Tercer día. El tirano está ahora en Lyon. Cuarto día. El usurpador está a 60 horas de marcha de la capital. Quinto día. Bonaparte avanza con marcha forzada. 6. Napoleón llegará a los muros de París mañana. 7. El emperador está en Fontainebleau. Octavo y último. Su Majestad, el emperador, hizo su entrada pública y triunfal en París. Esto es el poder.
y rescaté como dos frases, que tengo además mi opinión sobre esas frases, ¿no? La primera era que se había hecho Reuters, la agencia Reuters publicó un resultado de una encuesta que decía que solo el 34% de las personas que viven en el Estado español le daban credibilidad a los medios hegemónicos. Con lo cual me pareció que estaba muy mal hecha esa encuesta, porque lo que yo veo todo el día en la calle es que la gente se cree absolutamente cualquier basura de la que se publica. Se publica, se emite, etc. Y luego una frase de Chomsky que decía, que viene a esto, ¿no? La propaganda es a la democracia lo que la porra a los estados totalitarios. Y yo agregaría que en realidad aquí, hablando de lo que son los medios hegemónicos y de lo que es el Estado español, aquí tenemos una buena unión. Tenemos la unión de lo que es la porra, el golpe, eso que le estaban diciendo a Marius, lo de la porra, y encima tenemos esa sobredimensionada propaganda, ¿no? del régimen y del sistema, porque aunque aparezca la Sexta o las mañanas de las 4 y parezca que no están, a ver, son casi más peligrosas que la ABC. Entonces, era un poco eso lo que quería ver, que sí se le cree y mucho a la prensa del régimen y a la prensa capitalista, que es lo que más aparece, y después que sí también hay mucho golpe y mucha violencia para quienes tenemos que informar desde otro lado y para quienes tenemos que luchar también desde ese otro lado, porque finalmente lo que sí reivindicamos, como no hay objetividad, tal cual decía Jorge, y como somos activistas de la comunicación, es que estamos en la trinchera en la calle y estamos en la trinchera en el ordenador, y la prensa que hacemos y la información que damos lo hacemos desde una posición clara y concreta. Es una prensa anticapitalista, que luego habrá, porque Caos en la Red se caracteriza por tener un amplio espectro, y entonces convivimos trotskistas, comunistas, anarquistas, gente indigenista, en fin. Esto en realidad hace a una riqueza, a mi modo de ver, y a una indefinición, un caos, a modo de ver de otra gente, claro, un caos, a modo de ver de otra gente, pero bueno, elijo ese medio justamente por esa diversidad que nos lleva a tener muchas peleas y mucho debate. O sea, en realidad no es tranquilo el ambiente cuando se trabaja con, digamos, tendencias tan diferentes, pero que finalmente son anticapitalistas. Bueno, lo que quería decir es que el otro día una de las noticias que publicamos es cuando a una periodista de Cataluña Radio le aplica la ley Mordaza. Cuando estaba cubriendo lo de Pujol, a la salida de los tribunales, etc. Claro, salen las portadas eso. ¿Por qué? Porque era Cataluña Radio. Quienes venimos trabajando en los medios de contrainformación, venimos soportando la violencia y las falsas acusaciones y los golpes, detenciones y censuras todo el tiempo. Pero esto jamás sale en esos medios que, según Reuters, la gente en España no cree, pero que efectivamente nadie se entera. Es decir, si nadie se entera es porque la gente está todo el tiempo mirando esos medios que, según Reuters, la gente no los cree. Y es una situación bastante complicada la que enfrentamos todos los días. Complicada por varios temas. Complicada porque es un periodismo degradado por el sistema. Para el sistema es inexistente, en principio, de cara a lo que se habla en los medios. Solo aparecemos cuando nos criminalizan. Por ejemplo, tenemos criminalizaciones brutales por parte de los medios más de la derecha, que nos llaman desde antisistema, lo cual nos parece bien, sí, estamos de acuerdo, que esto es lo más bonito, pero bueno, nos acusan de terroristas, nos acusan de... recuerdo cuando se hizo la cobertura de la insurrección en Grecia, que fue maravillosa, fue una época maravillosa realmente, que fue cuando asesinaron a Alexis. En ese momento publicábamos la información y había convocatorias que se cursaban frente a las embajadas de Grecia en Madrid y en las capitales del mundo. Y entonces sale Interview a acusarnos de que organizábamos desde Caos en la Red las revueltas, porque claro, seguramente había una manifestación tal y muchas veces terminaban en protestas y tal, y también terminaban en represión, que hacía que la gente que se iba a manifestar tampoco se quedara muy tranquila, lo cual es así. Cuando aparecen
los famosos disturbios, nunca se muestra la parte en la cual se ataca a los y las manifestantes. Se muestra el momento en que los y las manifestantes reaccionan por todo eso, ¿no? Esto es una cuestión sistemática, es histórica y esto lo conocemos. Entonces, cuando se ocupan los medios hegemónicos de webs como Insurgente, de la EIN, de Caos en la Red, siempre va a ser por eso, para acusar y hablar de que se desestabiliza, que hay terrorismo, que se llama a la violencia, cuando se invisibiliza cualquier otra violencia del régimen. O sea, es una cosa sistemática. Entonces, esto lo vivimos muchísimo. Entonces, como estaba diciendo, cuando aplicaron la ley Mordaza a esta periodista de Cataluña Radio, bueno, ahí apareció todo, como hoy también publiqué que efectivamente a una cámara de La Sexta, que estaba cubriendo un desahucio de una ocupación en Sevilla, le han ratificado una condena de 9 meses, etcétera, con lo cual esto es algo que ya está avanzando. Y esto nos lleva a en qué estado estamos viviendo, con leyes profundamente antidemocráticas que son advertidas, que son rechazadas, que hay no solo por los activistas y las activistas, no solo por la izquierda, no solo por los movimientos anarquistas, sino que son rechazadas por la Unión Europea, el Comité Interamericano de Derechos Humanos, o sea, entidades a las que no les tenemos mucha confianza, que son claramente, están posicionadas dentro del régimen capitalista y tienen una apariencia democrática y tal. Aún para ese tipo de entidades, las leyes del Estado español son profundamente antidemocráticas. Entonces, de amnistía, que sí habla de cómo se violan los derechos humanos en Venezuela y tal, y que pobre el preso político, opositor. Entonces, desde amnistía hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea, dice, estas leyes no pueden seguir ni deben seguir. Hoy, ayer hubo una buena noticia, y es que Alfon ha sido sacado del régimen FIES, con lo cual la Audiencia Provincial de Madrid ha dado lugar a algo que venía la defensa, que lo venía pidiendo, diciendo que el supuesto encuentro de explosivos en la mochila de Alfon lo relacionaba con banda armada y tal, con lo cual se lo ha sacado del régimen FIES, ya no pertenece según la justicia, porque siempre perteneció según la justicia, ya no pertenece a una banda terrorista ni tal, y por lo tanto se lo ha sacado de ese régimen de tortura y violatoria de los derechos humanos más básicos y elementales que se someten a los presos y presas dentro del Estado español. Régimen FIES porque desde luego cabe acotar que lo puso el PSOE, en la época del PSOE. Eso es una primera buena noticia. Ya Alfon podrá tener determinado tipo de beneficios, si te lo pongo entre comillas, ¿no? Porque preso es preso. Alfon sigue preso y pedimos la libertad inmediata de Alfon. Pero pese a eso, digamos, podrá tener algunas cosas que no sean someterlo a un aislamiento, que lo pasen cada 3 meses, que lo están pasando de un lugar a otro, o sea, de una cárcel a otra, que no se le permita más de 2 cartas semanales, o sea, esa cuestión aberrante que configuran los FIES dentro del Estado español. Esa fue la primera buena noticia que creo que no debemos soslayar porque es algo que nos hace muy bien. Recién venía para aquí, estaba en Cádiz, y me gustó poder mandar a un grupo de Telegram la foto que mandé yo, de unos carteles cerca del estadio que decía Alfon Libertad. Y entonces esa alegría, ¿no?, de ver que por todos lados, que por donde vamos, aparece un pedido de Alfon Libertad y aparece una reivindicación contra esto que sucede. Luego hablar de la situación de Nahuel, porque creo que todo momento es bueno para denunciar las atrocidades. Nahuel es un preso político dentro del Estado español, es un joven, es muy jovencito. Está hace ya más de 6 meses, se cumplieron, está en un régimen FIES de aislamiento. Ese chico está realmente destrozado. No se sabe a ciencia cierta por qué está preso, porque no hay hasta ahora, no se sabe a ciencia cierta, estas son las acusaciones, tal, pero evidentemente por el FIES que se le ha dado, se lo considera una persona absolutamente peligrosa, y es un joven vegano, antiespecista, en contra de las drogas,
y un creativo ha tenido, que supongo que eso debe tener que ver, hay unos vídeos muy combativos que ha tenido en la web y evidentemente un chico que en contra de las injusticias del sistema capitalista. Bueno, esa criatura se encuentra en este momento bajo un régimen FIES del más estricto y está realmente destrozado y está sostenido realmente por lo que es la plataforma, pero bueno, también son 2 cartas que se le entregan por semana, es muy espaciado que puede ver a su familia, entonces se encuentra en una situación muy, muy peligrosa para lo que es su integridad física y psíquica, ¿sí? Y la preocupación que tenemos quienes somos activistas, quienes estamos en los medios de comunicación alternativos, de contrainformación y tal, realmente es muy grande. Bien, pasado esto, que creo que no hay que dejar pasar ninguna oportunidad para hacer esta denuncia, es que hoy la defensora del pueblo, Becerril, o Becerril, no sé. Marquesa. La marquesa, que es defensora del pueblo, hace una recomendación a los cuerpos de policiales, a los cuerpos de todos represivos, que diciendo y recordando, es una recomendación como tantas se han hecho, diciendo que efectivamente, ¿por qué si el Tribunal Constitucional ha dicho que no hay problema en que se le saque fotografía y se muestre la imagen, por qué siguen sistemáticamente prohibiendo que aparezcan las imágenes y por qué son penalizadas las personas que sacan una foto de la policía que está en una manifestación? Esto tiene multas altas, la multa más baja es de 601 euros, y de ahí en más, según cómo se saque, según si saca de una manera amenazante la persona la foto, ahí se irá a 6.000 euros, o sea, según lo que le parezca, porque lo que diga el policía en ese caso ya es pasible de veracidad absoluta. O sea, esto no es así, esto es lo que es la ley Mordaza. Entonces hace una recomendación y dice, si no tiene que haber problema, al contrario, el funcionario policial, si está en cumplimiento de las funciones y tal, es una persona que tiene que darse a conocer, su identidad tiene que ser libre, visible, pero bueno, no, aparece una ley como la ley Mordaza que lo penaliza. Y esto nos ha traído muchos problemas en la calle. Sabemos que la criminalización es muy alta, sabemos que muchas veces los famosos disturbios tienen que ver con enfrentamientos que son provocados de solo uno de los lados, y del otro lado hay respuesta. Y muchas veces estas personas que eran detenidas acusadas porque eran lesiones graves, resistencia a la autoridad, etcétera, y había que ir a esperarlas y se pasaban toda una noche en Moratalaz, estoy hablando obviamente de Madrid, que es donde estoy en general, toda una noche detenidos, después se los dejaba libres con cargo, enfrentaban juicios en los cuales se les pedían 2 años, más 7.000 euros, bueno, esas cosas delirantes que se piden. ¿Por qué? Por resistencia a la autoridad, por agresión a las fuerzas policiales y tal. Y quienes salvaban a esos compañeros y compañeras eran los vídeos y las fotos que sacábamos quienes estábamos en ese momento en la manifestación, o en la protesta, o en el stop desahucio. Y entonces eran esos vídeos los que justamente se pedían y operaban como pruebas contundentes, porque no hay compañeros ni compañeras activistas, periodistas condenados o condenadas una vez que se han presentado esas pruebas. No obstante, los abogados de la defensa muchas veces nos escriben para decir, ¿tenéis imágenes de cómo fue la detención? Exactamente. Es increíble, para ellos sería una prueba muy importante. Exactamente. Entonces, en ese momento, cuando aparecen cuando se prohíben este tipo de vídeos y tal, porque entonces, claro, no tenemos 601 euros, porque como somos periodistas, comunicadores de 4ª categoría, pagamos para poder trabajar en el medio, pagamos para poder pagar el servidor, el venir a dar una charla, el hostalito, a ver, estas cosas se pagan. No, nadie nos paga, ninguna empresa nos paga. Entonces no es que venimos con todos los gastos pagos. La CNT nos ha pagado en un avión hasta Cádiz, y de Cádiz está esperando un chofer, entonces venimos al mejor hotel de aquí de Jerez, entonces estas cosas no existen. A ver, estas cosas no existen porque no tenemos nada que ver con el poder, no tenemos nada que ver
con los medios hegemónicos ni con los partidos políticos que están en el poder, y obviamente no interesa. Y a quienes sí les interesa, estamos todos en la lona, como si diríamos nosotros, tenemos un mango, estamos pagando para lo mínimo. Pero esto fue así, porque hoy estábamos, ¿qué sale más barato? Le preguntaba él, viajar en el autobús o viajar, y ahí nos enteramos que casi no hay diferencia, que estos precios horrorosos que tenéis que pagar todos los días, porque hay gente que va de Jerez a Cádiz, ¿no? Tiene que viajar, paga un horror por día, porque aún con la tarjeta sale como 3 euros. Bueno, me pareció una cosa tremenda, dije, lo que se paga aquí, que hace la gente que cobra esa ayuda de 426 euros, bueno, porque realmente es muy caro manejarse aquí, ¿no? Trasladarse. Bien, entonces volvamos a lo de la ley Mordaza. Vos, si me voy mucho, me seguís volviendo. No, yo no veo. Ustedes, claro, vosotros y vosotras. Entonces, efectivamente, uno de los motivos por los cuales la ley Mordaza aparece, además de que ahora voy a decir también para qué, es para eso. ¿Por qué? Porque sistemáticamente esos juicios son desestimados. Pero eso sí, no aparece como debería aparecer. Yo no sé cómo sería, si es un fiscal de oficio, un juez de oficio que diga, la policía tiene que pagar tanto porque ha hecho gastar dinero en procedimiento, ha molestado a una persona, la ha tenido detenida, cuando se comprobó luego en el vídeo que no le había pegado a nadie, y al contrario, que había recibido golpes. Entonces esas cosas en general no suceden, porque además hay temor. Porque yo les voy a decir, si yo atravieso eso cuando salgo, y yo me voy lo antes posible, yo no sé si me voy luego a buscar un abogado, a decir voy a hacer una demanda a la policía de por qué es decir, no es sencillo, porque se vive en un estado realmente de un contenido muy autoritario, ¿no? O sea, el régimen es muy autoritario y hay un poder muy fuerte de los aparatos de seguridad del Estado, o sea, entonces no es sencillo todo esto. Entonces yo tendría miedo, de hecho lo tengo. Y también tengo miedo porque no tengo dinero y porque tampoco quiero ligarme un golpe y antes íbamos a las manifestaciones con las cámaras, y hoy en día es una persecución. Hoy en día se puede ir preso por tener la cámara encendida en ese momento, y esto lo hemos visto. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales la ley Mordaza viene muy bien. O sea, cualquier persona a partir de julio del 2015 que se la acusa de lesiones a la autoridad, esto, yo, y no tuvo la suerte de que alguien, aunque sea con el móvil, grabase el vídeo, porque si no, después decomisan el vídeo, abren, quieren que entregue la tarjeta. Esto me ha pasado a mí, aún antes de la ley Mordaza. O sea, no es que antes era perfecto, ¿no? O sea, yo he estado en stop desahucios que venía el policía a exigirme que sacara la tarjeta, que borrara y tal las fotografías, y fue a raíz de, por suerte, en ese momento teníamos como jurisprudencia un fallo de Madrid que decía que no se podía hacer eso, y que había derecho a tener esas fotografías. Bueno, pero también esto ha afectado a los pequeños pueblos y los lugares, la ley Mordaza, a las personas que a lo mejor una persona con discapacidad veía que tenía que salir o aparcar el auto, o qué sé yo, y no podía porque estaba el coche de la policía. Y había tenido una mala idea. Estas son cuestiones absolutamente comprobadas, verídicas, que han salido publicadas, ¿no? Entonces la persona sacaba una foto del coche policial y decía, está ocupando y lo metía en el Facebook. 601 euros de... O sea, pero esto es una cosa así. Entonces se están sucediendo todo el tiempo este tipo de atropellos, y lo último fue hace 2 días a esa muchacha que tenía un bolso que la sigla acá. Esto sale en todos lados. Entonces, que todos los gatos son maravillosos, bueno, la misma sigla de que todos los policías son bastardos. Lo digo despacito porque no sé qué me pasa. Rápido lo digo así, que todos sabemos el acá. Y le enchufaron los 601 euros de multa. Entonces, bueno, se vive de manera muy complicada. Y otra cosa que le quería decir para terminar, que le quería decir a Jorge con el tema de los corresponsales, es que hay una manera de zanjar este tema de corresponsales, pero es más tiempo. O sea, ya una está 10, 12, 14 horas con la web, y encima está en 50 grupos de Telegram y en el Twitter, porque efectivamente cuando hay un problema inmediato por el Telegram, por los grupos de Telegram, enseguida aparece: cuidado, apareció un Twitter de tal cosa, qué sé yo, ahí alguien conoce a alguien en tal ciudad,
Pero eso nos obliga a estar muchas más horas. Y bueno, así uno después no duerme mal. Más arrugas, más ojeras. Entonces, esto da la posibilidad de tener más inmediatez, ¿sí? Con los grupos de Telegram, con el Twitter, pero es muchísimo más trabajo. Obviamente lo mejor sería que hay algo en Cádiz, inmediatamente una persona que está en Cádiz manda un mail con las fotos, nos manda un Twitter con las fotos. Pero bueno, nada, eso. Solo eso. Así que gracias.